Hablemos de los proyectos de ley, en este caso, que se están presentando en el Congreso de la República. Ahí hemos preparado unos cuadritos, no sé si los pueden mostrar, para hacer una comparativa del año 2023 y el año 2024, que acaba de concluir. A ver. No, ese es otro cuadro. Si ponemos el que corresponde, que viene a ser a los proyectos declarativos presentados por el Congreso de la República, que en este caso, para el año 2023, eran 2.730 proyectos de ley. Imagínate, en esa fecha presentaron 2.730 proyectos de ley en conjunto, digamos. De este grupo, de este número, 497 eran declarativos. Ahora, en el 2024, esto ha subido exponencialmente. Se han presentado en total 3.066 proyectos de ley, de los cuales 694 son declarativos. ¿Y por qué hablamos de estos proyectos declarativos? Porque son un saludo a la bandera. O sea, en la práctica no sirven para absolutamente nada. No van a modificar nada, no hay un cambio, digamos, no motiva o no presiona al gobierno efectivamente para que produzca una ley respecto a lo que está haciendo el Parlamento en este caso, ¿no? Y tenemos que ha aumentado entonces un 23% la presentación de proyectos de ley declarativos. Tenemos incluso 451 que están todavía en comisión por revisarse, 105 en dictamen, 62 en orden del día. Hay algunas ya con autógrafa incluso, ¿no? 30. ¿No? ¿Y qué dicen estos proyectos de ley que son declarativos? Bueno, lo que hacen es instar, ¿no?, al gobierno para que, por ejemplo, promueva la creación de universidades. Y han creado universidades en todo el país, Puno, Cusco, La Libertad, Lambayeque, etcétera, etcétera. O también lo que hacen es decir que es de interés común, digamos, o interés nacional, que se genere, por ejemplo, una vía o que se cree una plaza, ¿no?, para lo cual el Parlamento no tiene las facultades, o sea, no puede generar gasto, ¿no? Es imposible que puedan presentar proyectos de ley de esta naturaleza. ¿Y cuál es la otra implicancia? Estamos hablando de un Parlamento que produce leyes. Para producir leyes hay que gastar. O sea, no es que se produzcan desde el aire, ¿no? O sea, tienes gente chambeando, tienes gente que dedica horas de trabajo para hacer finalmente esto, y eso tú lo pagas con el personal que tienes en tu oficina. Entonces, estamos hablando de un desperdicio de dinero al final de cuentas, que se transcriben en proyectos declarativos que no van a funcionar de nada. Entonces hay que echarle mucho ojo a esto y hay que ver qué pasa este 2025, por supuesto, a ver si crecen o si se reducen. Deberían reducirse, ¿no? Porque la idea no es hacer una competencia por presentar más proyectos de ley, sino presentar de calidad y que realmente funcione. Hay una conferencia de prensa, creo, del presidente del Congreso hoy día convocada, ¿no? Exacto, tenemos una conferencia a las 4:30 de la tarde, el señor Salguana va a hablar seguramente más que de los proyectos de ley sobre la situación que se ve en el Parlamento respecto a esta presunta red de prostitución que se da a partir de la muerte de una joven trabajadora, ¿no? Básicamente por ahí va a estar el enfoque de la conferencia. Vamos a ver qué más dice, porque va a ser un viaje mañana el señor Salguana. ¿Lo hará, no lo hará? También seguramente lo informará en esta conferencia de prensa. Y seguimos hablando del Congreso, pero esta vez combinado con el Ejecutivo. Vamos a hablar de esta cronología de esta ley que lo que hace, recuerdas, es eliminar la detención preliminar por casos de no flagrancia. ¿No? Estamos hablando que ya está corriendo el tiempo, ¿eh? O sea, estamos contra el reloj para que el Ejecutivo finalmente la promulgue y se nuevamente ejecute esa detención preliminar en los casos que lo requiera la justicia, el Ministerio Público, a través del Poder Judicial. No sé si podemos poner ahora sí la cronología para que la gente entienda, ¿no? Porque ya están algunas voces diciendo, oye, el gobierno ya debió en este momento promulgar esta ley. Bueno, acaba la cronología. El Congreso aprueba esta ley el 25 de noviembre del 2024. 2 días después, o sea, el 27, la envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo vea qué hace, revise o la promulgue. Bueno, pasaron 9 días hábiles y el 11 de diciembre el gobierno, o sea, la presidenta Dina Boluarte, firma la autógrafa de ley y al día siguiente, es decir, el 12 de noviembre, ya es ley, ya se aplica. Luego, el 12 entra en vigencia, como te decía, pero 2 días después, el 14 de diciembre, lo que hace el Congreso es retroceder sobre esto porque hay una avalancha de críticas, realmente se ve la repercusión y cómo esta ley afecta finalmente a varios casos de corrupción, a varios casos en los que incluso estaban involucrados personas
vinculadas a la Presidenta de la República, como Nicanor Boluarte, el señor Hinojosa también, que es vocero de Palacio de Gobierno. Entonces, ahí retrocede el Congreso y dice, oye, ¿sabes qué? Hay muchas críticas, tenemos que reformular esto. Y finalmente, el Congreso lo que hace es, el 14 de diciembre en la madrugada, restablece esta detención preliminar por casos de no flagrancia. O sea, ya se podía detener o ya podía poder pedir el Ministerio Público al Poder Judicial que se detengan a personas que no hayan cometido necesariamente un delito en ese momento, que no sean flagrantes sus delitos. Pero hasta ahora el Ejecutivo no ha revisado o no ha, digamos, promulgado la ley. ¿Cuántos días han pasado? Porque les dan 15 días. Hábiles. Hay que recordar que son días hábiles. Claro. Ahora, vamos a ver qué ha pasado en diciembre, porque esto llega para ellos el 17 de diciembre, esta ley. No, perdón, el 16 se le envían al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no mete 2 días después. La ley desde el 16 claro. de diciembre. Hasta el momento han pasado 8 días laborables. Solamente 8, ¿eh? Porque hay que retirar de ahí, por ejemplo, el 24... desde el 23. Y el claro, 23 porque el sector declarado... público ha tenido 800 feriados, exacto, más que todos nosotros. El 23 nosotros. ya había sido declarado por el gobierno como no laborable. Tenemos el 23, 24, 25 y luego ya a fines de mes el 30, el 31 y el 1. Entonces, al momento han pasado recién 8 días laborales para que el gobierno se pronuncie sobre esta ley que ha generado una ola de críticas tremenda. ¿Cuándo vence, digamos? ¿Cuál es la fecha límite que tiene el gobierno para promulgar esta ley? Bueno, el 13 de noviembre. Faltan todavía 7 días. El 13 de enero, perdón, el 13 de enero. O sea, faltan todavía 7 días. Pero ahí a mí me queda claro, a ver, el Congreso dice, lo dijo el presidente del Congreso, que no leyeron. O sea, todo el mundo, 130, bueno, no 130 porque los 130 no votaron a favor. Todos aquellos que votaron a favor de esa norma no se dieron cuenta que en el último párrafo, en la letra chiquita prácticamente, se estaban volando de un plumazo la detención preliminar para casos de no flagrancia. Exacto. Y el Ejecutivo la promulgó. Entonces uno decía, en la misma línea, también no se dieron cuenta, ya. Pero el Congreso lo corrigió en la madrugada, exacto, ante la crítica. Y el Ejecutivo no lo promulga, entonces queda claro que ellos sí sabían que estaban promulgando. Claro, si el Congreso lo sabía o no, o sea, ellos sí sabían y la eliminaron sabiendo el riesgo horroroso que representa. Porque el Premier dice, nos vamos a tomar los días. O sea, ahora, hoy ha habido Consejo de Ministros. Está en pleno desarrollo. Es un tema urgente y no puede esperar. Además, es corregir un artículo. El ministro de Justicia de pronto te empieza a decir que hay normas que se desnaturalizan y no se usan bien, pero hablemos de la criminalidad común. Hablemos, por ejemplo, del caso que hoy ha sido noticia, el caso Yandesa. En estos momentos está el periodo de flagrancia, pero mañana acaba la flagrancia porque pasan las 48 horas y ya no lo puedes detener. Y tú dices, no, pero lo que pasa es que el fiscal tiene que solicitar una prisión preventiva. Un fiscal, sin haber recogido el testimonio, sin haber preparado una investigación, no puede así nomás tener los elementos de convicción suficientes para solicitar una prisión preventiva. Estás hablando de plazos que no son reales para la justicia. Esos periodos de detención te sirven para recoger investigaciones, hacer peritajes, para evitar una fuga. Para evitar una fuga. O para que no haya riesgo de la justicia, etcétera. Borrar evidencia, en fin, tantas cosas que pueden estar en su haber, pero la estás eliminando y así para cuanto delincuente haya que en estos momentos evita la flagrancia y puede cometer sus actos criminales. Claro, entonces ahí evidentemente hay intereses tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. O sea, imagínate que un parlamentario no revise la ley que está aprobando. Claro, no me sorprende, esto venía con otro nombre, ¿no? Era garantizar el principio de inocencia y brindar mayor protección a la Policía Nacional del Perú. Y abajito estaba este otro artículo no revise, que no me eliminaba tanto lo del Código Procesal Penal, ¿no? Sí. Bueno, tienen asesores, o sea, digamos, si el congresista no ve, le pasan, oye, tiene un asesor que es especialista en temas de derecho, en temas legales, que podría haber revisado y dicho, oye, no, acá hay algo que hay que ponerle ojo y no está del todo bien. Pero ¿cuánta gente uno ve a veces en el Congreso que gana 7.000, 8.000 soles y no sabe nada, no tiene mayor CV, o sea, plata al agua? Entonces ese es el problema, cuando no tienes gente realmente experta, porque expertos hay, expertos en leyes, en trabajar correctamente en el Parlamento hay. Exacto. El problema que es que no necesariamente se les escucha o se les hace caso. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa entonces tras el Consejo de Ministros que se está desarrollando ahora en PCM, en Palacio de Gobierno. Han dicho que más o menos entre las 3, 4 de la tarde habría una conferencia. En ese momento ya sabremos si finalmente se va a promulgar
esta ley que esperan varias personas, incluidos los órganos de justicia, o todavía van a esperar hasta el 13 de enero para Oye, otra promulgar? preguntita, antes de terminar, hablando de hoy, día laborable. ¿La presidenta fue al inicio del año judicial? Sí, ha estado ahí, ha estado ahí. Estuvo con la nueva. Estuvo por ahí, ha dado algunas declaraciones. Otra vez hablando sobre que no creamos en las mentiras que se van generando, etcétera, pero sí, ha estado presente. Eso era también importante de cara a esta norma justamente que está pendiente.